24 horas con Liz Valareso y María Isabel Carminiani. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. En el Palacio de Carondelet se cumplen algunas de las últimas actividades del actual gobierno. Hoy hubo condecoraciones a 2 embajadores, prácticamente el último acto protocolar del régimen de Lenín Moreno. María Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Liz, un saludo para ti y también para nuestros amigos. Y precisamente en el Palacio de Gobierno está Freddy Paredes y él nos va a comentar más detalles de esta información. Te escuchamos, Freddy. Adelante. Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, el presidente Lenín Moreno cumple sus últimas gestiones horas antes de que concluya su periodo presidencial. Hoy, por ejemplo, impuso la condecoración nacional al mérito en el grado de Gran Cruz a los embajadores de Perú, Vicente Rojas, y de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, ambos acreditados en el Ecuador y amigos personales, según dijo el mandatario. Ambos embajadores recibieron las condecoraciones y agradecieron al gobierno y al presidente saliente Lenín Moreno. Esto se realiza a pocas horas de que termine la gestión del presidente Lenín Moreno, cuyos funcionarios adelantan ya algunos eventos que vendrán precisamente antes del cambio de mando. El fin de semana habrá un gabinete el sábado, al cual creo que los medios estarán invitados para que cada ministro haga su última exposición sobre todos los logros generados durante el periodo del presidente Lenín Moreno. En este marco, el secretario de Gabinete dijo que las 8 leyes que aprobó en los últimos días la Asamblea Nacional quedarán prácticamente para la sanción presidencial del próximo presidente, de Guillermo Lasso. Los que vencen antes de este periodo hay que tomar la decisión. Los que vencen en el siguiente periodo obviamente pueden ser parte de las decisiones del próximo gobierno, sin duda, ¿no? De otro lado, el secretario de Gabinete anunció que en el Palacio de Carondelet tendrá lugar una cena en honor a los presidentes que serán invitados al cambio de mando. Los presidentes que vengan y todos van a tener una invitación del presidente Lenín Moreno el día domingo en la noche, que les rinde a ellos una cena, una invitación a todos ellos, ¿no? Y el día 24 obviamente el presidente ya entrega la banda presidencial. Así las cosas, este gobierno está realizando las últimas gestiones y tratando de dejar la casa en orden, ha dicho el secretario de Gabinete, al anunciar también que el proceso de transición avanza sin novedades con los funcionarios del nuevo gobierno. Es nuestro informe hasta esta hora, compañeras. Sigan ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Freddy, y muchísimas gracias. El gobierno entrante asumirá, entre otros problemas, 2 empresas públicas, una parte de ellas con procesos de liquidación. Los pasivos de estas empresas superan los 420 millones de dólares. A una semana que asume el nuevo presidente de la República, el proceso de transición se acelera. Los equipos de los gobiernos entrante y saliente se han reunido en 29 mesas. En 25 se han tratado temas ministeriales y las 4 restantes sobre el plan de vacunación. Uno de los puntos que más interés provoca es el de las empresas públicas. El actual gobierno recibió 21 empresas públicas en 2017 y en mayo de 2021 entregará 12, entre ellas las 2 que fueron divididas, Comunicación del Ecuador y Servicios Postales del Ecuador. Ya esto le tocaría realmente continuar al próximo gobierno. Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos para reestructurarlas, para absorberlas, en todo caso, en limitarlas también. Y ya depende mucho de los liquidadores. Además, 6 empresas continúan en liquidación. Las 2 empresas tienen un balance positivo con un patrimonio de 35.000 millones de dólares. Al inicio de este gobierno, el patrimonio era inferior. Sobre la venta del Banco del Pacífico y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, la secretaria de Planifica Ecuador sugiere al próximo gobierno no vender. El CNT, la idea para nosotros, yo personalmente lo diría, y desde la misma institución, es reforzar. Ellos tienen una estructura territorial mucho más amplia, la cobertura. Deberíamos apuntar a que CNT funcione bien. Sobre la fusión de Petroecuador con Petroamazonas, la funcionaria aseguró que la unión ya está instrumentada.
falta que se aprueben los instrumentos para el plan de negocios y el plan estratégico. En el caso de TAME, el concurso para la venta de sus activos no convocó a los interesados esperados, por lo que los aviones siguen a la venta. El próximo gobierno deberá invertir en el proceso de liquidación de las empresas públicas. Estas actualmente tienen pasivos por más de 420 millones de dólares. Joana Ramos, 24 horas. Y la integración de las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional genera negociaciones internas que aún no tienen resultados. Todo pasa por los intereses de los asambleístas de presidir las mesas legislativas. Un nuevo problema se genera en el legislativo. La razón, la integración de las comisiones. Pese a las conversaciones y cabildeos, aún no hay una lista definitiva y ya están convocados para este tema a las 3:30 de la tarde. Todavía no se ha acabado de definir. Eso parece que va a tomar un tiempo adicional. Me adelantan el compañero del partido que posiblemente se instale la sesión ahora por la tarde, pero se suspenda. El problema pasa porque algunos asambleístas quieren presidir las mismas comisiones que otros legisladores y por eso no han llegado a un acuerdo. Sobre fundamentalmente, yo diría las autoridades de las diferentes comisiones. Pero que existe un tiempo de ánimo y se está llegando a un entendimiento en cuanto a cómo organizar las comisiones. Desde Pachacutic consideran que hoy mismo se debe resolver este tema y esperan no estancar el debate, pues legalmente desde que se instalaron solo tienen 5 días para definir a los integrantes de las mesas legislativas. Donde hay que asumir, asumamos. Donde hay que ceder, cedamos. Y de esa manera aportemos todos para este mejor entendimiento, que esto no sea un entrampamiento y tengamos dificultades. El PSC solo espera que se respeten los deseos de los asambleístas de integrar las comisiones según sus capacidades, pues consideran que están siendo aislados por el partido de gobierno. No ha habido ninguna posibilidad, no queremos tampoco el premio consuelo o las migajas. Realmente lo lamentable fue que le hayan quitado al Partido Social Cristiano su puesto en el CAL. Y esta mañana no hubo los votos para elegir al secretario y prosecretario de la Asamblea Nacional. La moción que nació del bloque independiente solo tuvo 64 votos y por esa razón la sesión fue suspendida la mañana de hoy. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La Comisión de los Trabajadores, la de Régimen Económico, la de Justicia y Estructura del Estado son primordiales para que el próximo gobierno pueda cumplir su plan de trabajo. Desde Pachacutic marcan su agenda en la revisión de la explotación minera. El juego político no ha terminado, dice Esteban Ron al referirse a la creación de las comisiones de la Asamblea, pues estas son determinantes para que, entre otras cosas, el presidente electo Guillermo Lasso pueda cumplir su plan de gobierno o para que los movimientos políticos hagan contrapeso. La distribución de las comisiones nos va a dejar ver la profundidad del acuerdo entre Pachacutic y Creo y la izquierda democrática, ¿sí? Sostiene que Creo debería tener presencia y la presidencia de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Derecho de los Trabajadores y Seguridad Social, y la de Régimen Económico, Tributario y Productivo. ¿Cuál es el contrapeso de las comisiones, Dayana? Las vicepresidencias, ¿sí? Porque los vicepresidentes de las comisiones muchas veces muchísimas veces actúan para hacer el control de la agenda cuando el presidente tiene que hacer agenda territorial. Desde Pachacutic ya han dicho que el contrapeso frente a una futura reforma tributaria y laboral la podrán poner, si es necesario, en cualquier escenario. Desde la izquierda democrática también marcan sus preferencias en las comisiones de la Asamblea. Estamos buscando la comisión de Justicia y Estructura del Estado, también la Comisión de Salud y también el de Desarrollo Económico. Pachacutic busca la Comisión de Biodiversidad. Además, advierten que crearán una comisión ocasional para revisar la explotación minera y petrolera y hablan de un posible juicio político contra los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso. En esto último, la ID no sabe si los acompañará. Nosotros hemos sido totalmente claros, hemos dicho que existe la posibilidad de poder apoyar esa propuesta manifestada en su momento por los compañeros de Pachacutic y que también lo pusimos como punto y como posibilidad en este acuerdo que le manifesté. Donde estarán vigilantes es en la posible reforma laboral que podría plantear el gobierno de Lasso y en esas líneas rojas que ya han definido en campaña y que quedarán claras en el legislativo. Dayana Monroy, 24 horas.
Por un presunto delito de acción pública, la Fiscalía investiga a los 4 consejeros de Participación Ciudadana que resolvieron destituir al vocal de la Judicatura, Fausto Murillo. La Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre el desacato en el que habrían incurrido los funcionarios señalados. 19 días han pasado desde que la Corte Constitucional recibió este pedido de parte del removido vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, para que el organismo se pronuncie sobre la decisión adoptada por el Consejo de Participación Ciudadana. El pedido expreso de Murillo es que la Corte reconozca su propio dictamen del 7 de mayo de 2019, donde se dejaban en claro las atribuciones excepcionales del transitorio y donde se detalla que el Consejo de Participación Ciudadana definitivo, es decir, el actual, no está facultado para revisar las decisiones de carácter general o particular tomadas por el órgano transitorio. Entre esas decisiones, la designación de Fausto Murillo como vocal de la Judicatura. Pero a la fecha la Corte Constitucional ha guardado silencio. Si se da paso a esto, pueden inmediatamente entrar a revisar los nombramientos de otras autoridades, entre ellas la fiscal. Amén de lo que ocurre en esa instancia, este miércoles deberá resolverse la acción de protección solicitada por Murillo, quien denunció una presunta violación de sus derechos. Juan Francisco Guerrero es su abogado. De forma concreta, al debido proceso, al derecho a defensa, al derecho a ser juzgado por una autoridad competente y a la seguridad jurídica. La diligencia se ha dilatado, pues el juez de la causa ha pedido revisar la información en detalle. Se pidió al Consejo de la Judicatura, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y al Ministerio de Trabajo que remitan los expedientes relacionados con el doctor Murillo. Pero, ¿qué pasa si se otorga esta acción de protección en favor del otrora vocal de la Judicatura? El doctor Murillo tendrá que reincorporarse a sus funciones sin perjuicio de que eventualmente el Consejo puede presentar un recurso de apelación ante la Corte Provincial. Así, mientras la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre las acciones del Consejo de Participación Ciudadana, que desconocen su dictamen. Ya en el Congreso no se pudo dar la intentona de revisar la situación jurídica de los principales implicados del gobierno anterior, pero no ha desaparecido el propósito. El propósito está presente y buscarán la manera y la forma de llevarlo adelante. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Teleamazonas accedió a un documento que probaría el supuesto direccionamiento que tuvo para contratar a la empresa Salumed S.A. en la compra de pruebas para detección de COVID-19, ejecutada por Lenín Mantilla y respaldada por el alcalde Jorge Yunda. Se trata de una adjudicación a otra empresa y que, pese a ser más beneficiosa, fue dada de baja. Pese a estar otra empresa adjudicada por el municipio para la compra de pruebas PCR para detección de COVID en abril del 2020, desde la Secretaría de Salud del municipio con Lenín Mantilla a la cabeza, se habría direccionado la compra para beneficiar a la empresa Salumed S.A., que al final falló en la entrega, falló en calidad e incumplió su oferta. Este documento al que Teleamazonas tuvo acceso es una notificación de adjudicación del 2 de abril del 2020 a la empresa AWT para la instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento de equipos e insumos para el diagnóstico de COVID-19, con la firma de Lenín Mantilla, secretario de Salud del municipio de entonces, pero tardaron poco en echarla abajo. El mismo día, Lenín Mantilla dio un giro que conducía a Salumed. El 2 de abril, ese mismo día, hacen un informe de necesidad para hacer un proceso de contratación que termina con Salumed. No se explica por qué. Es decir, el mismo 2 de abril se planteó la idea de un nuevo proceso. La concejala Luz Helena Coloma no sale del asombro. ¿Por qué se ocultó una mejor oferta? ¿O por qué el 2 de abril no se informó que había ya una adjudicación? Nunca supimos de esta adjudicación. Veo que en este primer contrato que se notifica la adjudicación, sí habían, por ejemplo, trajes de protección, sí habían, pruebas PCR y sí habían sobre todo 200,000 pruebas. Buscamos la respuesta del alcalde Jorge Yunda y en su negativa a concedernos una entrevista por este tema, nos escribió: yo no participé, ni participo, ni participaré en temas precontractuales.
contractuales, ni tengo contacto con proveedores. Lamento no poder ayudarle en estos temas. Pero no es lo que dicen las comunicaciones que han sido judicializadas en el proceso que enfrenta Hyundai y otros por presunto peculado. El mismo mes de abril, el ex coordinador jurídico recibe un mensaje del asesor del despacho de Hyundai, Paul Carvajal, y le dice: Eric, te pido de manera muy especial que elabores un nuevo contrato. No que se elabore el contrato anterior con el anterior proveedor, sino un contrato nuevo de acuerdo a la propuesta del nuevo proveedor. Contactamos al representante de la empresa AWT, Juan José Torres. Dice que tras haber recibido la notificación de adjudicación del municipio, solo supieron que no iban más. Por escrito nos dijo: cuando uno de nuestros asesores solicitó información respecto al contrato, le indicaron que iban a sacar otro proceso y que participemos. Al revisar las especificaciones de la nueva licitación, vimos que las pruebas PCR que se solicitaban eran totalmente distintas a las que nuestra empresa estaba representando, por lo que decidimos no participar. Analizada esta notificación de adjudicación, que parece haber desaparecido de los archivos de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, pero cuya existencia se verifica en los chats que constan en el proceso por presunto peculado que enfrenta el alcalde Hyundai y otros, las características suponen una mejor propuesta que la fallida compra a la empresa Salumed S.A. No solo en servicios y precio, sino que se trataba de pruebas PCR y no de RT-LAMP como las que llegaron. Eran 200,000 pruebas para detección de COVID-19, un kit de extracción PCR COVID-19, medios de transporte para la extracción, trajes de protección y congelador para menos 25 grados centígrados. El representante de la empresa asume que la máxima autoridad de la ciudad estaba al tanto. Y es que en el mismo chat judicializado, en medio de la conversación de Eric Andrade con los asesores del alcalde, se evidencia el documento adjunto. Es la adjudicación que se hizo el 2 de abril, que el mismo 2 de abril se dejó fuera y que menos de 2 semanas después llegó a la empresa Salumed S.A. Gestiones que el alcalde insiste en desconocer. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Continuamos con más y ya en otro tema. Nuevamente se registró el desbordamiento de los ríos Tarqui y Yanuncay en Cuenca, provocando así la inundación en cerca de 30 sectores. 3 vehículos, entre ellos un bus, se quedaron atrapados por el agua. Este es el momento exacto en el que este puente peatonal, que une a los sectores de Nulti y Capulispamba, es arrasado por las aguas del río Cuenca. En otros 30 puntos se registraron nuevamente emergencias por el desbordamiento de los ríos. La zona más crítica por el desbordamiento de ríos es esta, el Descanso, donde se quedaron atrapados 3 vehículos por las inundaciones. Sus ocupantes tuvieron que ser rescatados en botes por bomberos. En el bus estaban 9 personas, con el chofer estaban 10 personas. Yo estaba solo en mi vehículo, en la camioneta estaban 3 personas. Y el nivel del agua subió prácticamente muy rápido, no me dio tiempo para nada. La central termoeléctrica de Legaustro quedó completamente anegada. Decenas de viviendas también fueron afectadas en este sector. Varias familias tuvieron que ser evacuadas. El sufrimiento y el dolor, eso es fuerte. Los sectores de Xucay, Narancay y el Carmen de Gullo, que comenzaban a recuperarse de lo ocurrido el sábado, nuevamente sufrieron los embates de la naturaleza. El agua ya salió de las casas de ayer, pero hoy día en las 2 de la mañana llovió nuevamente y nuevamente estamos inundados con aguas en las casas. No tengo en cocina, no puedo hacer nada, no tengo. Sí, todito, pues está todito, en agua. Cerca de 500 personas han resultado damnificadas desde el sábado. Este rato la capacidad operativa del gas municipal está pudiendo cumplir con los requerimientos de la ciudadanía. Tengan la certeza absoluta que no vamos a parar un segundo. En tanto, las precipitaciones persisten. En Cuenquiván Rodríguez, 24 horas. Farmacéuticas. Por ejemplo, la farmacéutica china Sinovac había comprometido que este mes llegaría 1 millón de dosis al Ecuador, 500,000 durante los primeros días y 500,000 ya para estas fechas, pero eso no ha ocurrido. También existe un retraso en la llegada de la vacuna de AstraZeneca, tanto aquellas que se negociaron con la misma farmacéutica como aquellas que llegan a través de la iniciativa COVAX Facility. Más temprano nosotros estuvimos en los exteriores del registro civil en el norte de Quito. Allí decenas de personas
personas hacen fila para obtener por primera vez un pasaporte y muchos otros para renovarlo. Esto dicen porque están a la expectativa de poder salir al exterior para conseguir una vacuna. Nosotros les hemos preparado el siguiente informe, veamos. Esta es la extensa fila que se forma desde muy temprano en los exteriores del registro civil en el norte de Quito. Son personas que buscan por primera vez obtener su pasaporte o renovarlo. Y aunque se trata de un trámite sencillo, la demanda es tan alta que hace que se forme esta columna que recorre un poco más de 3 cuadras. Desde este 3 de mayo hemos notado un incremento bastante significativo en lo que es la demanda de pasaportes. En nuestra agencia principal en Quito es una de mayor demanda a nivel nacional. Es así que de un promedio de 600 pasaportes que estábamos entregando hasta esta fecha diarios, ahora actualmente sobrepasamos los 800. Con decirle, el día de ayer se realizaron 895 pasaportes. Las autoridades dicen que ya han identificado la principal causa para que exista tanta demanda. Por la necesidad de salir al exterior y poder lograr una vacuna. Vienen familias completas. Y justamente al consultar en la fila, son varios los ciudadanos que lo corroboran. Que se me está por caducar en agosto, entonces debo renovarlo para posteriormente ver si viajo. ¿Con algún motivo en específico? Sí, prácticamente para el tema de la vacuna. Mi hija tiene que ir a hacerse poner las vacunas. Es por aprovechar el tema de las vacunas. Vemos que acá para cuándo nos tocará. De allí que el registro civil analiza ampliar sus horarios una vez que termine el estado de excepción para poder atender a todos. Mientras tanto, en el país continúa el plan de vacunación, pero aún se registran varios inconvenientes. El Ministerio de Salud reconoció que hay personas que, aunque ya recibieron las dosis, no tienen aún su certificado de vacunación. Por ello, a través de este comunicado, solicitaron a las personas que tengan este problema que envíen sus nombres completos, número de cédula, lugar y fecha de vacunación al correo certificado.covid@mspz9.gov.es. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Bueno, nosotros vamos a continuar en este punto. Se tiene previsto que este gran lote de vacunas de Pfizer arriben alrededor de las 2 horas y 40 minutos. Recordemos que le quedan 5 días a este gobierno para que cumpla con la meta de inocular a 2 millones de personas. Sin embargo, aún falta bastante por inocular, sobre todo de adultos mayores, también personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas. Esta es la información que nosotros tenemos a esta hora. Regresamos contigo, María Isabel, a estudios que tienen más. Muy buenas tardes. Gracias, Belén, por tu reporte a esta hora de la tarde. Continuamos con más. 89 pacientes con enfermedades raras o catastróficas a escala nacional han dejado de recibir sus medicamentos hasta por 1 año y medio. La Federación Médica Ecuatoriana hace un llamado para que el nuevo gobierno priorice la salud y haga una revisión del cuadro nacional de medicamentos básicos. En medio de una reunión en la sede de la Federación Médica Ecuatoriana, las principales autoridades del gremio expresaron su preocupación ante la escasez de medicamentos a nivel nacional, pues aseguran existe un listado de 89 pacientes con enfermedades como leucemia, linfoma, cáncer de mama, vejiga, hígado, colon, entre otros, que han dejado de recibir sus medicamentos por 3 meses, algunos incluso por más de 1 año. Lo único que significa esto es la muerte del paciente, el deterioro de su enfermedad, el que se vuelva absolutamente irreversible. Y en esta transición de gobiernos es un pedido que hacemos directamente, el que se eleve procesos rápidos, transparentes para proveer de medicamentos. Según cifras que maneja la Federación Médica Ecuatoriana, la ejecución presupuestaria que reflejan las 102 unidades médicas del IES es del 20,14%. De una asignación de 1.368 millones, se ha devengado 275, con saldo no ejecutado de 1.093 millones de dólares. Cuando en las calles estamos pidiendo que se den los medicamentos necesarios para los afiliados y para la gente que sufre. Con corte el 14 de mayo, de acuerdo a datos del IES, el abastecimiento de medicamentos en los hospitales a nivel nacional alcanza un 62%. Hospitales como el Carlos Andrade Marín de Quito y el José Carrasco Arteaga en Cuenca tienen apenas el 51%. O les mata el COVID o les mata la indiferencia y la falta de medicamentos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social retornó a la tasa del 5,99% para los créditos hipotecarios de viviendas de hasta $90.000. Joana Ramos informa.
El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social volvió a aplicar la tasa de interés del 5.99% para los créditos hipotecarios destinados al financiamiento de viviendas de interés público, es decir, las que tienen un valor de hasta $90.000. El anuncio fue realizado por el gerente general encargado del BIES, Freddy Monge, durante una reunión que mantuvo este lunes con representantes del colectivo Constructores Positivos y de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador, APIBE. Con ello, quedó insubsistente la tasa del 6,7% que había definido la anterior administración. El incremento de la tasa, que solo estuvo vigente los primeros 16 días de este mes, provocó la salida de Diego Burneo de la gerencia de la entidad. El aumento fue criticado por el presidente Lenín Moreno, quien solicitó su salida. Desde el banco han confirmado que tomarán contacto con todos los afiliados que ingresaron sus solicitudes a partir del 1 de mayo, fecha en que la tasa de interés era del 6.7%. A ellos se les preguntará si van a ingresar una nueva solicitud, ahora que la tasa de interés para los créditos hipotecarios nuevamente volvió al 5.99%.